En este vídeo que invita a la reflexión, profundizamos en uno de los temas más fascinantes y debatidos de la historia religiosa. ¿Realmente vio a Dios el profeta Isaías? Explore con nosotros el relato bíblico del encuentro de Isaías con lo divino y descubra los significados más profundos de este extraordinario evento. Desde el trono celestial hasta las visiones proféticas, exploraremos la importancia de la experiencia de Isaías y lo que podría revelar sobre la naturaleza de Dios. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y fe. Únase al canal y nos sumergiremos en la increíble historia de Isaías para descubrir si realmente vio a Dios. Nacido en el siglo VIII a.C. en Jerusalén, la vida de Isaías se desarrolla en medio de un tiempo tumultuoso, marcado por la inminente amenaza del imperio asirio y el llamado divino que daría forma a su destino. Únete a nosotros mientras profundizamos en la vida, las visiones y las profecías de Isaías, un profundo mensajero de Dios cuyas palabras presagian la venida de la figura más grande de la historia bíblica, Jesucristo. Isaías, en hebreo Yeshayahu, significa Dios es salvación. La visión de Isaías. El primer evento registrado en su vida es su llamado profético, encontrado en el 6º capítulo del libro que lleva su nombre. Esto ocurrió alrededor de 742 a.C., y probablemente la visión tuvo lugar en el Templo de Jerusalén, convirtiéndolo en un profeta descrito en una narrativa en primera persona. Según este relato, vio a Dios y varios serafines sobre su trono. Impresionado por el contacto con la gloria y la santidad divina, se sintió angustiado y consciente de la necesidad de Dios de enviar un mensajero a su pueblo, Israel. A pesar de su propio sentido de indultabilidad, se ofreció para el servicio de Dios, diciendo: «Aquí estoy, envíame». Así fue como fue designado para dar voz a las palabras divinas. No fue una tarea fácil. Tuvo que condenar a su propio pueblo y ser testigo de la descomposición de la nación. Sabía que enfrentaría una oposición amarga y una incredulidad deliberada. Todo esto tuvo que soportar, fortalecido internamente por la visión y una resolución repentina. A lo largo de su vida, Isaías estaba preparado para encontrar sentido en la visión antes de que llegara el momento decisivo. La información sobre este periodo de su vida es inconclusa, consistiendo principalmente en inferencias extraídas del texto bíblico. A veces, la vida personal del profeta aparece en el registro como un aspecto de su mensaje público. Una vez, al confrontar a un rey, llevó consigo a su hijo para reforzar su palabra profética. Este hijo tenía un nombre simbólico, que reflejaba la cantidad de sufrimiento que su pueblo estaba por experimentar. En la vida y las profecías de Isaías, vemos una poderosa exploración de la relación entre lo divino y lo humano. Su disposición a ser un instrumento de Dios, a pesar de su angustia, habla de la complejidad del llamado profético. El mensaje de Isaías no solo es un llamado a la acción, sino también un recordatorio de la esperanza y la salvación que vendrán. A lo largo de los siglos, sus palabras han guiado a innumerables personas en su búsqueda de significado, redención y entendimiento de la naturaleza de Dios. Hoy, su legado continúa inspirando a quienes buscan entender el amor, la justicia y la misericordia divinas. Así que, mientras reflexionamos sobre la vida de Isaías, consideremos cómo su mensaje de advertencia y esperanza aún resuena poderosamente en nuestro tiempo actual. Sir Hachub, que significa un remanente regresará, es una expresión que simboliza un mensaje profundo que Isaías dejó en su legado. Para memorializar este mensaje, Isaías tuvo otro hijo con una profetisa, quien era su esposa, sellando al niño con su mensaje y el nombre Maher-Shalal-Hash-Baz, que significa apresura el despojo, apresura la presa, refiriéndose a la inminente devastación que traería consigo el imperio asirio si su pueblo no atendía las advertencias del profeta. Si sus hijos no fueran buscados como testigos vivientes de las premoniciones de Isaías, la posteridad no conocería sobre su esposa o estos niños. Todo lo que se sabe es que el nombre de su padre era Amós. A pesar de ser contemporáneos, el nombre de Amós en hebreo era diferente al de Isaías. A menudo se sugiere que Isaías era un aristócrata, posiblemente incluso de linaje real. Sin embargo, el mismo razonamiento podría aplicarse a muchos profetas, ya que desde la época de Natán, durante el reinado de David, los profetas mantenían relaciones con los reyes, porque, como Isaías, estaban bien informados sobre los asuntos públicos, una responsabilidad crucial en ser la voz de Dios entre su pueblo. Adicionalmente, Isaías se manifestó enfáticamente con los pobres y las víctimas, no con cortesanos ni con los ricos. A veces se argumenta que él provenía de una familia sacerdotal debido a su conocimiento sobre asuntos culturales y el hecho de que su comisión aparentemente ocurrió en el Templo de Jerusalén.
La vida temprana de Isaías incluyó experiencias con la pobreza y la depravación entre los ricos, así como una familiaridad con los desprotegidos, las viudas, los huérfanos, los sin hogar y los desposeídos, que eran víctimas de la opulencia de los ricos. Isaías profetizó acerca de Jesús en casi un tercio de los capítulos del libro de Isaías, abordando tanto su primera como su segunda venida. Isaías proporciona más profecías sobre la segunda venida de Cristo que cualquier otro profeta en el Antiguo Testamento. Jesucristo es mencionado directamente en más de la mitad de los capítulos, desde Isaías 40 hasta Isaías 61. Sin duda, el capítulo más crucial sobre la salvación de la humanidad es el Isaías 53. Esta profecía explica cómo fue herido durante su sacrificio por los pecados de la humanidad. En este pasaje, empieza una descripción de su primera venida en Isaías 52, 14, y Isaías 53, 2-5 explica que su apariencia física en la tierra no destacaría. Sería despreciado y rechazado, y por sus heridas seríamos sanados de nuestras dolencias. Este capítulo central nos dice que vendría a dar su vida como sacrificio por nuestros pecados, simbolizado por el Cordero Pascual. Las afirmaciones sobre su muerte se repiten porque fue cortado de la tierra de los vivos, enterrado con los impíos y hecho una ofrenda por el pecado, derramando su alma hasta la muerte. A lo largo del libro de Isaías, Dios reveló que Jesús vendría a la tierra primero como humano para lidiar con el pecado y luego nuevamente en su estado glorificado, después de resucitar de la tumba, para establecer el reino de Dios. Muchas personas lo rechazaron durante su primera venida porque no entendieron la doble naturaleza de la venida de Cristo. No cumplió las profecías de gobernar la tierra y establecer un reino eterno durante su primera venida, lo cual ocurrirá durante su segunda venida. Curiosamente, Dios también reveló a través de Isaías cómo Cristo podría regresar a la vida después de ser crucificado. El profeta escribió: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán», Isaías 26, 19. Antes del tiempo de Isaías, el rey David ya había profetizado sobre la muerte y resurrección de Cristo. El propósito eterno de Dios se describió como un misterio hasta que se reveló completamente. No era un misterio en el sentido de que Dios no lo conocía, pues decidió que su plan de redención residiría en Cristo. Cuando el profeta habló del Mesías que había de venir, hizo predicciones específicas que demostraron que su mensaje provenía de Dios y no del hombre. Además, cuando esas predicciones se cumplen, no hay duda de la verdad de que Jesús es el Cristo. Entre las profecías mencionadas, el libro contiene dos de las más famosas profecías. En las Escrituras, el nacimiento virginal del Mesías y el siervo sufriente que murió por nuestros pecados se cumplen en Jesucristo. En Lucas 24, 26-46, se realiza la profecía de Isaías, y Jesús, al levantarse para leer las Escrituras, declara que esta Escritura se ha cumplido hoy en su oído. La muerte de Isaías no se conoce, los libros sagrados de la Biblia no la mencionan. Al concluir nuestra exploración de Isaías, nos encontramos enriquecidos por la profundidad de sus percepciones proféticas. La vida de Isaías, marcada por el sacrificio y la devoción, sirve como un testimonio de la profunda conexión entre las experiencias humanas y la revelación divina. A través de la perspectiva de sus encuentros visionarios y dinámicas familiares simbólicas, Isaías se convierte en un puente entre lo temporal y lo eterno. Sus profecías sobre Jesús abarcan tanto la primera como la segunda venida, desvelando el tapiz redentor tejido por Dios a lo largo de los siglos. El legado de Isaías perdura no solo como una figura histórica, sino como un conducto a través del cual el plan divino para la humanidad se despliega. En esta exploración de Isaías, el profeta del siglo VIII a.C. nacido en Jerusalén, nos adentramos en el contexto histórico y divino que moldeó su vida. El llamado profético de Isaías, marcado por un encuentro visionario en el templo, estableció el escenario para su papel como mensajero de Dios durante la expansión del imperio asirio. Su disposición a transmitir mensajes divinos, a pesar de conocer los desafíos que eso implicaba, resaltó su dedicación a la rectitud y la justicia. La vida personal de Isaías, reflejada a través de dinámicas familiares simbólicas, añade profundidad a sus mensajes proféticos. A través de sus hijos, que tenían nombres significativos, enfatizó aspectos clave de su profecía. Las profecías de Isaías sobre Jesús, que abarcan tanto su primera como su segunda venida, se convierten en un tema central. Notablemente, Isaías 53 destaca al retratar el sacrificio del Mesías por los pecados de la humanidad. Al concluir, Isaías emerge no solo como una figura histórica, sino también como un conducto de revelación divina. Su legado perdura a través del cumplimiento de las profecías en Jesucristo,
mostrando la sabiduría temporal de la Biblia y su relevancia en la formación de nuestra comprensión de la fe y la salvación. La historia de Isaías, un tapiz de experiencias humanas entrelazadas en la narrativa divina, nos invita a explorar las páginas sagradas de la Biblia con renovada inspiración y conocimiento. A medida que reflexionamos sobre las profecías que encontraron cumplimiento en Jesucristo, somos recordados de que las historias bíblicas no son meras narraciones del pasado, sino testimonios vivos que siguen moldeando nuestra comprensión de la fe, la esperanza y la salvación. Que la sabiduría temporal incrustada en la narrativa de Isaías inspire e ilumine nuestro viaje a través de las páginas sagradas de la Biblia. Al igual que Isaías, que nuestra búsqueda de la verdad sea un camino de descubrimiento y comprensión, llevando luz a los rincones oscuros de nuestras vidas y guiándonos hacia la promesa de redención que se encuentra en el mensaje de Cristo.